Bienvenidos de nuevo a Resumen de Pelis. Hoy les presentaré una película de acción, misterio y ciencia ficción de 2020 titulada Boss Level. Se revelará la trama, así que tengan cuidado y sigan atentos. Roy Pulver, un ex soldado de Delta Force, ahora está reviviendo el mismo día por 139 vez. Está atrapado en un bucle temporal, reiniciándose cada vez que muere. Después de vivir este día incontables veces, Roy ha memorizado cada evento. Cada mañana a las 7 a.m., un hombre irrumpe en su apartamento e intenta matarlo junto con la mujer con la que pasó la noche. Luego, un helicóptero con un francotirador aparece fuera de la ventana, disparando hasta que el apartamento explota. Roy sabe exactamente cuándo y cómo esquivar. Salta por la ventana, aterrizando en un camión de arena, un movimiento que falló 22 veces antes de lograrlo. Luego, roba un coche y se escapa, eludiendo a 2 asesinos más en una furgoneta. Roy no conocía sus nombres, así que los llamó Pam y Esmeralda. Estas mujeres lo persiguieron, disparándole a través de la ciudad, pero Roy sabía cómo esquivarlas mientras se mantuviera concentrado y recordara evitar el autobús. Cuando no lograba esquivar a tiempo, el día se reiniciaba y comenzaba de nuevo desde el principio. Solo algunos pequeños detalles cambiaban en cada bucle, totalmente dependientes de lo que Roy eligiera hacer o de lo que olvidara hacer. Además del asesino en su apartamento, el helicóptero y Pam, había otros asesinos, como Wang Jin, que a menudo lo mataba con una espada, Kaboom, un enano que le ponía explosivos, Smiley, que le gustaba matarlo empalándolo y atándolo a la parte trasera de un camión, los gemelos alemanes, y un tipo que se parecía mucho a él, por lo que Roy lo llamó Roy número 2. A veces, Roy lograba derrotar a algunos de ellos, pero al final nada cambiaba. Los otros siempre lo encontraban y mataban. Roy sospechaba que la clave de todo estaba en su exesposa, pero cuando llamó a su oficina, la persona que respondió fue su jefe, el coronel Clive Ventor, quien le informó que ella había muerto en un accidente. Roy sospechaba que Ventor la había matado, pero, lamentablemente, nunca sobrevivió lo suficiente como para averiguar por qué. En los días en que Roy esquivaba el autobús y a Pam, llegaba al restaurante de Jake, donde tenía que conseguir rápidamente un lugar en la barra. De lo contrario, el último asiento sería ocupado por Dee Fan, un maestro de espada que Jake admiraba. Roy se sentaba, bebiendo en exceso y escuchando a Dave, el tipo que estaba a su lado, hablar sobre seguridad interna y teorías conspirativas. A las 12:47 en punto, los asesinos lo encontraban y lo mataban de nuevo. Justo en medio del restaurante, Roy nunca había logrado pasar de este punto, ni siquiera un minuto. Si no iba al restaurante, lo mataban aún más rápido. Había probado todas las rutas alternativas que se le ocurrían, pero cada vez los asesinos lo mataban instantáneamente. Roy recordó el día antes de que comenzara el bucle temporal. Había visitado a su exesposa, Gemma Wells, en su lugar de trabajo, Dino Laboratories, después de que ella le dejara un mensaje diciéndole que fuera ya que la compañía estaba contratando. Sin embargo, Gemma no parecía interesada en su currículum ni en reavivar su relación después de todo este tiempo separados. En lugar de eso, comenzó a medirlo y a tomar muestras de su cabello, incluso arrancando algunos lo suficientemente fuerte como para hacerle sangrar. El coronel Ventor y su guardaespaldas, Brett, los observaban a través de una cámara de seguridad. Roy le preguntó a Gemma sobre la extraña máquina en la que estaba trabajando, y ella dijo que tenía el poder de borrar todo en el espacio y el tiempo, incluso destruir el planeta si se usaba incorrectamente. Roy también mencionó a su hijo, quien no sabía que Roy era su padre, y lo consideraba solo un amigo de la familia. Suplicando por simpatía, Roy le dijo a Gemma que podía aceptar perderla cuando eligió su carrera sobre ella, pero que merecía una oportunidad para estar en la vida de su hijo. Su conversación fue interrumpida por Brett, quien le recordó a Gemma que estaban en una zona restringida. Gemma mencionó que tenía un arreglo especial con Ventor, pero cuando Roy intentó entregarle su currículum, Brett dijo que no estaban contratando, lo que significaba que Gemma había mentido. Antes de que Roy se fuera, Gemma le dijo que le había enviado un regalo de cumpleaños muy importante y le recordó la palabra Osiris. Mientras tanto, Ventor no estaba contento de que Roy hubiera visto y aprendido algo sobre su experimento, así que ordenó a Brett que se encargara de Roy contratando asesinos al azar en lugar de soldados entrenados para evitar dejar rastros. Después, llamó a Gemma a su oficina para regañarla por violar el protocolo de seguridad al invitar a Roy. Esa noche, Roy fue a un bar y conoció a una mujer llamada Alice, una higienista dental. Ella era solo una de las mujeres con las que pasó la noche,
y el camarero señaló que Roy nunca sería feliz con estas aventuras de una sola noche porque siempre pensaba en su exesposa. Mientras Alice estaba en el baño, Roy recibió una llamada de Gemma. Ella dijo que estaba a punto de hacer algo arriesgado y necesitaba su ayuda, pero Ventor cortó la llamada antes de que pudiera decir más. Roy sintió la preocupación en la voz de Gemma, pero aún así decidió irse a casa con Alice en lugar de tratar de comunicarse con ella. Mientras Roy y Alice disfrutaban de su compañía, Gemma tomó muestras de cabello y sangre de Roy, las colocó en un tubo de ensayo y las insertó en la máquina con la que estaba trabajando. Al ver esto a través de la cámara de seguridad, Ventor creyó que Gemma estaba actuando por su cuenta y ordenó a Brett que la rastreara. Ese fue el último día de Roy viviendo normalmente antes de que comenzara el bucle, pero ahora, recordando su conversación con Gemma, se dio cuenta de que nunca había revisado el regalo de cumpleaños que ella le había enviado. Finalmente, abrió el paquete y encontró un libro titulado Isa y Osiris, con una nota de Gemma en la contraportada que decía: «El tiempo no espera a nadie». Tan concentrado en el libro, olvidó los pasos que debía seguir para evitar a los asesinos y murió 2 veces más antes de escapar con el libro. Al descubrir un botón en el coche que solía robar, Roy lo presionó y el coche aceleró, lo que hizo que perdiera la salida al restaurante de Jake y terminara en un centro comercial subterráneo en Atlanta. Allí se sentó a leer el libro que Gemma había dejado. Roy no podía entender cómo la historia de Isa y Osiris se relacionaba con su situación, pero se detuvo cuando vio a su hijo, Joe, comprando algo de un niño mayor. Al darse cuenta de que Joe era su única familia después de la muerte de Gemma, Roy lo siguió hasta una sala de juegos donde se estaban llevando a cabo torneos de esports. Cada vez que Roy se acercaba a una pantalla, ésta se distorsionaba, pero él no lo notaba. Se acercó a Joe, regañándolo por saltarse la escuela y preguntándole qué había comprado, pero Joe solo le mostró algunas cartas de intercambio, no nada ilegal. Roy luego lo invitó a almorzar. Al salir del edificio, Roy se dio cuenta de que ya eran las 12:50, lo más tarde que había sobrevivido desde que comenzó el bucle. Al analizar lo que había hecho diferente, Roy concluyó que podría tener un dispositivo de rastreo en él, y que las paredes metálicas del restaurante subterráneo lo habían protegido. En ese momento, los asesinos aparecieron y abrieron fuego contra Roy. Él protegió a Joe con su cuerpo, sacrificándose y diciéndole que él era su padre. Cuando el día se reinició, Roy le preguntó al intruso en su apartamento sobre el dispositivo de rastreo, pero el intruso no reveló nada. Roy luego fue directamente al restaurante y entró al baño para examinar su cuerpo cuidadosamente, incluso llegando a áreas de difícil acceso. Pero aún no pudo encontrar el dispositivo. Recordando que Dave sabía sobre estas cosas, Roy le preguntó dónde escondería un dispositivo de rastreo, y Dave sugirió que podría estar en su diente. Esto le recordó a Roy a Alice, la higienista dental, quien una vez lo hizo quedarse dormido en la silla del dentista mientras Brett los observaba. Ella había sido parte de la trampa desde el principio. Después de tomar más alcohol y un par de alicates de Jake, Roy entró al baño con Dave y comenzó a arrancarse sus propios dientes hasta que encontró el dispositivo de rastreo, solo para ser asesinado inmediatamente por Roy número 2. Cuando el día se reinició, Roy confrontó a Alice, y ella admitió que Brett le había pagado para implantar el dispositivo en él. Después de que ella se fuera, Roy, por costumbre, fue al restaurante de Jake, donde se sacó el diente que contenía el rastreador y lo llevó a un edificio abandonado como cebo. Su plan funcionó, ya que Pam apareció, pero se negó a revelar quién la había contratado. Así que Roy la mató con su propia arma, que una vez perteneció a algún dictador demoníaco. Roy sabía que Gemma lo había colocado en este bucle temporal por alguna razón, pero sin poder salvarla, todo parecía inútil. La venganza era lo único que quedaba, así que disfrutó de su nueva libertad después de quitarse el rastreador y fue a matar a todos los asesinos que lo habían estado cazando. Usando un teléfono que tomó de Kaboom, Roy llamó a Brett y le prometió que lo encontraría a él y a Ventor. Luego, Roy condujo hasta el laboratorio e intentó derribar la puerta con su coche, solo para chocar contra ella y ser disparado por Brett después. Una serie de bucles siguió, durante los cuales Roy probó diferentes planes para infiltrarse en Dino Labs, incluyendo colocar bombas en coches e impersonar a Roy número 2. Finalmente, logró obtener una tarjeta de identificación y entrar, pero le tomó varios intentos aprender a evitar a los guardias y las cámaras de seguridad. Una vez que descubrió cómo esconder un arma, los guardias ya no fueron un problema,
pero su siguiente desafío fue Wang Jin, cuyas habilidades con la espada eran tan excepcionales que Roy no podía contrarrestarlas con simples movimientos de lucha. A veces, Roy no moría inmediatamente por las heridas de espada, y Ventor lo encontraba a tiempo, pronunciando un largo discurso sobre su plan para revertir la historia antes de matarlo. En uno de esos encuentros, Roy escuchó el nombre del proyecto Osiris Spindle, y se dio cuenta de dos cosas. Ventor no sabía que la máquina ya había sido activada, y Gemma lo había puesto intencionalmente en ese bucle para que él pudiera convertirse en Osiris y detener el plan de Ventor. Impulsado por la realización de que Gemma aún creía en él, Roy comenzó una nueva serie de bucles con un plan renovado. Después de seguir sus pasos habituales, incluyendo quitar el dispositivo de rastreo en el baño del restaurante, se acercó a Di Fang y le pidió que le enseñara esgrima. Die Fang aceptó enseñarle, encontrándolo intrigante. Roy entrenó con ella durante muchos bucles hasta que se volvió lo suficientemente hábil como para derrotarla. Roy agradeció a Di Fang por sus lecciones. Luego se coló en Dino Labs una vez más. Esta vez, enfrenta a Wang Jin con una espada en lugar de una pistola, bloqueando fácilmente todos sus movimientos. Después de burlarse de ella cortándole la coleta, Roy usó su propia espada para apuñalarla. Brett y Ventor aparecen poco después, pero Roy rápidamente derriba a Brett clavándole la espada en la frente. Roy y Ventor comienzan un duelo, y cuando Ventor intenta alcanzar su pistola, Roy recupera su espada y clava la mano de Ventor en el suelo. Roy explica que nadie debería jugar a ser Dios y reescribir la historia. El pasado debe permanecer intacto para que la gente pueda aprender de él. Ventor se burla de esta opinión, comentando sarcásticamente que tales grandes palabras provienen de un padre ausente, insinuando que Joe podría estar en peligro. Al escuchar esto, Roy se enfurece y después de matar a Ventor, regresa rápidamente al centro comercial solo para descubrir que es demasiado tarde. Su hijo está muerto. Esto probablemente ha sucedido muchas veces en los bucles que ha soportado. Mientras Roy lucha con la policía, que le impide llegar al cuerpo de Joe, una luz cegadora aparece en el horizonte. Es el apocalipsis, tal como Gemma había advertido. Roy se da cuenta de que Gemma murió porque la abandonó y no la llamó cuando necesitaba ayuda. Y ahora su hijo también ha sido arrastrado a este desastre. A medida que el mundo se acercaba a su fin, Roy sintió que no quedaba nada que valiera la pena hacer y comenzó cada nuevo bucle en un estado de apatía, dejando que los asesinos lo mataran una y otra vez. Sin embargo, una mañana, una escena violenta lo despertó y decidió aprovechar el tiempo que le quedaba. Roy regresó al centro comercial para recoger a Joe, pasando todo el día jugando y almorzando con su hijo. Hizo esto en cada bucle hasta que el mundo terminó y el día se reinició una vez más. Roy quería decirle a Joe que él era su padre, pero tenía demasiado miedo de hacerlo. Para el bucle 249, Roy mencionó el trabajo de Gemma, y Joe reveló que había hablado con su madre esa mañana después de que ella no regresara a casa. Esto sorprendió a Roy, ya que siempre había pensado que ella había muerto por la noche. Ahora comenzó a idear un nuevo plan para ver si podía salvarla. Después de que el día se reiniciara, Roy se coló en el laboratorio y disparó a Ventor y Brett, exigiendo respuestas. Brett confesó que habían estado tratando de averiguar qué había hecho Gemma con el Osiris Spindle, ya que parecía que ella lo había saboteado, y ahora no podían controlar la reacción en cadena que había iniciado. Ventor se dio cuenta de que Roy había logrado entrar porque el Spindle estaba activo, lo que significaba que Gemma había hecho de Roy la pieza perdida, al monitorear a través de las cámaras de seguridad. Roy descubrió la hora exacta en que Gemma murió, 14 minutos después de que él despertara. Después de dispararse a sí mismo para reiniciar el día, Roy decidió intentar salvar a Gemma, aunque solo tenía 14 minutos para hacerlo. Como de costumbre, derribó al primer asesino, pero esta vez cambió su rutina saltando directamente por la ventana hacia el helicóptero. Después de sacar al francotirador, Roy amenazó al piloto con un arma, exigiendo que lo llevara al Dino Labs lo más rápido posible. Una vez allí, Roy tomó la ametralladora del francotirador, se coló en el edificio y la usó para derribar a todos los asesinos que esperaban fuera de la puerta. De la pila de cadáveres, tomó un arma extra y la espada de Wang Jin, disparando a todos los guardias en su camino hacia el laboratorio de Gemma, donde ella estaba siendo atacada por Brett. Sin dudarlo, Roy mató rápidamente a Brett y Ventor en segundos y se reunió con Gemma. Ella le preguntó cuántos intentos le había costado llegar hasta ella, y él mintió, diciendo que solo uno.
pero Gemma lo descubrió cuando Roy le contó todo lo que sabía sobre Joe. Después de asegurarle a Gemma que Joe estaba a salvo y que ningún asesino estaba persiguiéndolo, Gemma explicó que el Spindle no podía ser detenido, solo reiniciado. Ella había calibrado la masa interna de la máquina para que coincidiera con el ADN de Roy, por lo que si él entraba en el Spindle, el día se reiniciaría por última vez y el tiempo volvería a la normalidad. Sin embargo, no estaba completamente segura. Todo esto era teórico, ya que era la primera vez que activaba la máquina, y todo había sido apresurado para detener a Ventor. Si el tiempo continuaba y Roy moría, él desaparecería para siempre. Pero Roy creía que tenía suficiente información para salvar tanto a Gemma como a Joe sin mucha dificultad. Después de besar a Gemma, Roy entró en el Osiris Spindle, esperando a que se activara, con la esperanza de que el día se reiniciara una vez más. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para ver más vídeos como este. Gracias por ver.